Regenérate. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este primer webinar del segundo ciclo del proyecto Regenérate, una iniciativa impulsada por el Cabildo Insular de Tenerife con Turismo de Tenerife para generar espacios de debate, de reflexión sobre regeneración y gestión de espacios naturales de interés turístico en la isla de Tenerife, pero con vocación global. De ahí estos espacios como el de hoy, el de mañana y el de pasado mañana, que nos tendrán esta semana debatiendo y hablando sobre temáticas clave de regeneración turística de manera transversal vinculada a estos espacios naturales de interés turístico. Estamos iniciando este primer webinar y tengo aquí junto conmigo a Sonsoles Rabina, técnico de Turismo de Tenerife, quien nos va a dar unas primeras palabras de bienvenida. Sonsoles, adelante. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo me cuelo por aquí simplemente para darles las gracias en nombre de Turismo de Tenerife por su asistencia a este webinar, Turismo Regenerativo ante la emergencia climática. Como decía ahora Javier, es el primero de 3 ciclos que tenemos previstos esta semana y que forma parte de una de las actividades dentro del proyecto Regenérate, a través del cual con esta y otras iniciativas pues, se pretende fomentar la participación ciudadana y la concienciación también de la importancia de mantener y mejorar los entornos naturales. Bueno, nos invitamos a explorar la página que tiene el proyecto y descubrir pues, todas las iniciativas. Javier ahora también les va a hacer un breve resumen de lo que tenemos previsto estos días. Yo no me voy a extender porque el tiempo es muy cortito y tenemos un grupo de ponentes hoy maravilloso y son ellas a quienes todos queremos escuchar hoy, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente reiterar nuestro agradecimiento por asistir y gracias, Javier, te doy nuevamente la palabra para que comience el webinar. Gracias a todos. Muchas gracias, Sonsoles. La verdad que para nosotros desde Ecotouristing es un placer poder coordinar este proyecto, esta iniciativa tan interesante que, como dice Sonsoles, está en una semana clave. Hoy tenemos el primer webinar de un ciclo de 3 sesiones que comienza hoy hablando de turismo regenerativo y emergencia climática. Continuará mañana hablando de regeneración y bienestar, cómo podemos mejorar la salud de las personas a través de una interacción en equilibrio con los entornos naturales, y continuará el miércoles hablando de una herramienta muy potente como puede ser la inteligencia artificial como una aliada también de la regeneración turística. Como mencionaba ahora Sonsoles brevemente, es una de las líneas de trabajo que se están siguiendo con este proyecto que, como decía al principio, surge en la isla de Tenerife, en Islas Canarias, pero que tiene una vocación global. Estamos hablando de temáticas que pueden ser aplicables a diferentes realidades, siempre teniendo en cuenta, considerando un poco pues la realidad, las características, la necesaria gestión, gobernanza que puede tener cada territorio, cada destino en particular, pero que desde luego hablamos de retos, de problemáticas, de oportunidades vinculadas a la gestión de espacios naturales que pueden ser aplicables y replicables en diferentes contextos, ¿no? En ese sentido, pues este proyecto lo que pretende es tocar muchas patas diferentes. Ayer estuvimos con diferentes actividades en localizaciones de la isla de Tenerife, en espacios naturales de diferente tipo, tratando de concienciar y de generar un impacto positivo, una huella positiva a partir de la implicación de diferentes agentes turísticos. Es un ejemplo de cómo está promoviendo en ese sentido este proyecto también la implicación de diferentes agentes turísticos de la isla. En total hablamos de una programación de más de 30 actividades, de 2 ciclos de webinars como los que vamos a tener esta semana, de una línea de comunicación muy interesante a través de podcast también, de actividades de networking, de encuentro, digamos, entre iniciativas empresariales e incluso también de iniciativas de ciencia ciudadana y de gamificación enfocadas más en la ciudadanía para ir fortaleciendo pues esos debates esos espacios de debate, de reflexión, y tratar de hablar y de debatir desde lo local hasta lo internacional a partir de estas temáticas tan transversales y tan relevantes. No me quiero extender mucho más, vamos a entrar ya en materia y para ello voy a presentar
a la dinamizadora de la sesión de hoy, que también lo será de la de mañana y de la de pasado mañana. Ella es Jennifer Peral, la especialista en comunicación y marketing del turismo responsable. Se conecta con nosotros desde Madrid. Es una comunicadora, es una persona con una sensibilidad especial, yo creo, también por todas estas temáticas, y a buen seguro, pues que se encargará estupendamente de ir conduciendo y dinamizando estas sesiones que comenzamos hoy y que continuaremos estos 2 próximos días. Jennifer, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante cuando quieras. Muchas gracias, Javi. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Jennifer Peral y me alegra acompañaros como dinamizadora de esta sesión, en la que vamos a abordar un tema urgente y a la vez lleno de oportunidades. Es un placer para mí daros la bienvenida a este primer webinar, un espacio en el que buscamos generar debate, reflexión y sobre todo acción en torno al turismo regenerativo. Hoy abordamos un tema crucial, el turismo regenerativo ante la emergencia climática. Sabemos que el cambio climático no es un desafío del futuro, sino una realidad que ya está impactando a comunidades, ecosistemas y economías en todo el mundo. Y el turismo, como una de las industrias más globalizadas, no está exento en estas transformaciones. Pero lejos de ser un simple espectador de esta crisis, el sector turístico siempre tiene una oportunidad única para convertirse en un motor de regeneración y de resiliencia. Entonces, en este webinar lo que vamos a hacer es explorar acciones concretas que pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, adaptar los destinos a una nueva realidad y regenerar los ecosistemas y comunidades que dependen del turismo. Para ello contamos con un panel, de ponentes con perfiles muy interesantes que nos van a aportar su experiencia y que nos van a compartir su conocimiento desde diferentes perspectivas. Durante estos 90 minutos vamos a sumergirnos en estrategias y en experiencias que buscan responder a algunas preguntas clave, como cómo podemos hacer que el turismo sea parte de la solución y no del problema de la crisis climática, qué acciones concretas pueden tomar los destinos para reducir su huella de carbono, cómo integrar medidas de mitigación y adaptación en las estrategias turísticas o qué ejemplos de regeneración exitosa podemos replicar en diferentes contextos. Este espacio es un espacio participativo, así que os animamos a dejar las preguntas en el chat, vuestras reflexiones, todo lo que os surja, tanto por aquí por StreamYard como YouTube y LinkedIn, y las resolveremos al final de la sesión. Ahora sí, voy a presentaros a las ponentes. Tenemos la suerte de contar con 3 grandes profesionales que nos guiarán a través de esta conversación. En primer lugar, Lorena Naranjo Almeida, experta en gobernanza ambiental y sostenibilidad en Blue Green Governance desde Gran Canaria. Lorena nos hablará sobre estrategias de gobernanza y cómo la colaboración entre sectores es clave para abordar la crisis climática desde el turismo. En segundo lugar, Ana Torres Delgado, investigadora en políticas turísticas y emergencia climática en la Universidad de Barcelona. Ana nos traerá una visión académica sobre las políticas necesarias para transformar el turismo en una herramienta de mitigación y adaptación. Y por último, Alicia Fajardo Márquez, consultora en planificación estratégica y desarrollo turístico en The Travel Foundation. Alicia nos va a compartir ejemplos prácticos de cómo algunos destinos ya están implementando estrategias regenerativas. Cada una de ellas va a aportar su conocimiento para que podamos entender desde diferentes ángulos cómo actuar ante este desafío global. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a dar paso a la primera ponente. Os recordamos que podéis dejar preguntas en el chat y las retomaremos al final de las intervenciones. Comenzamos con Lorena. Bienvenida y Hola, adelante cuando quieras. Buenas tardes, Jennifer. Bueno, mi nombre es Lorena Naranjo y vengo en representación del equipo de trabajo del proyecto Blue Green Governance, dirigido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y liderado por el Instituto
oceanográfico y de cambio global de la Universidad de Las Palmas en Canarias, y los grupos de investigación química marina y el grupo de investigación Geotigma. El proyecto está financiado por fondos europeos del programa Horizon 2020 y tiene una temporalidad de 3 añitos, del 24 al 27, y pretende elaborar esquemas de gobernanza en la interfaz tierra-mar, integrando a las instituciones públicas canarias, a los sectores políticos, al conocimiento y a la evidencia científica y a las opiniones de la ciudadanía. Si podemos dar a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, el proyecto Blue Green Governance se estructura en 4 paquetes de trabajo. Por ponerles en contexto, el proyecto está conformado por numerosos socios. Hay cuatro socios principales que son los encargados de desarrollar los principales objetivos del proyecto, que son identificar las barreras y facilitadores para la gobernanza climática, el diseño colaborativo de esquemas innovadores de gobernanza, que se centra principalmente en herramientas tecnológicas para facilitar la toma de decisiones, principalmente a los agentes decisorios, es decir, a los políticos y a los equipos técnicos de las administraciones públicas. Ahí se ha ido trabajando en lo que es toda la recopilación de datos de proyecciones climáticos existentes para cada caso de estudio. Nosotros nos hemos encargado el caso de estudio de Canarias en este caso, y digamos que la culminación de este paquete de trabajo es una herramienta digital donde se contendrán pues todas las proyecciones climáticas acumulativas, donde digamos que se tienen en cuenta los datos históricos, los del presente y los del futuro. Y ahora mismo nos encontramos en el paquete de trabajo 3, que es en el que se pretende desarrollar las políticas experimentales a través de los casos de estudio. Mencionarles que son 8 casos de estudio. El líder del proyecto es Valencia. Ellos están trabajando con su caso de estudio. Estamos en el norte del mar Adriático, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Noruega, y como regiones ultraperiféricas está Isla Reunión por parte de Francia y Canarias. Y nosotros pues en nuestro rol vamos aplicando pues todo el diseño metodológico que han ido diseñando los principales colaboradores. Y ahora mismo aprovecho la ocasión y les invito que la próxima semana tenemos la presentación, digamos, a público del proyecto, que trata sobre vamos a validar o a reconocer las barreras y facilitadores que percibe pues tanto equipos técnicos como políticos y gente, digamos, ciudadanía en general, sobre esas barreras que nos estamos encontrando a la hora de estructurar esta gobernanza climática. Tendremos a final de este año, otro segundo encuentro para reafirmar otra vez los resultados de este primer encuentro, y ya para el 2026 tendremos un tercer encuentro para ya elaborar y diseñar soluciones concretas, de acuerdo a las estrategias que queremos realizar en cuanto a la gobernanza climática y la interfaz tierra-mar, que es la que trabajamos nosotros. Si puedes darle a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros, el caso de estudio de Canarias, nos centramos en concreto en la isla de Gran Canaria, y tratamos de abordar las zonas costeras. Principalmente trabajamos el riesgo de la subida del nivel del mar, y nos centramos en zonas, en la primera imagen que ven ahí proyectada, no sé si observan las áreas prioritarias de alto riesgo, ¿no? Acumulativo para Canarias, que son 47 zonas, y a partir de este estudio y de esos resultados nosotros ponemos el foco. Y ponemos el foco también en las infraestructuras en riesgo, principalmente carreteras y instalaciones pues depuradoras y desaladoras. Y en cuanto al patrimonio natural,
ponemos el foco en el recurso playa como recurso turístico y que observamos que hay una pérdida de sedimento de playas, tanto playas urbanas, semiurbanas y naturales, que también pues están en riesgo. Y ya en la imagen central tenemos a la isla de Gran Canaria y las zonas de riesgo de inundación costera para el 2050, y observamos que las zonas, digamos, más críticas se centran en la zona norte, en la zona litoral norte de Gran Canaria. Observamos que la zona de las canteras, por su concentración tanto de actividades económicas y turísticas y en los propios núcleos residenciales, pues tiene un alto riesgo. Tenemos el barrio marinero de San Cristóbal con su actividad, su recurso pesquero, ¿no?, tradicional, y ya la zona turística consolidada como es la Maspalomas está en un alto riesgo, y aquí la clave está en mejorar la gestión, en la convivencia, la compatibilidad y en la convivencia del uso recreativo y el espacio natural protegido que está inserto ahí en las charcas de Maspalomas, y de cómo sea complementario pues estas actividades, ¿no? Sí, ya para terminar, digamos que un poco las líneas a futuro a trabajar en el proyecto, un poco son las acciones de adaptación, centradas sobre todo en instrumentos de planificación urbanística y territorial. Y tenemos mucha incidencia también, o queremos tener mucha incidencia en lo que es la elaboración también de políticas públicas, en el que se integren lo máximo posible criterios y variables de cambio climático a la hora de diseñar tanto proyectos de ejecución y obra como las propias políticas públicas, y también poner el foco en las acciones regenerativas, que se tenga en cuenta pues la idoneidad de las actuaciones, ¿no? Y queremos también poner el foco en las posibles malas adaptaciones, tratar de evitarlas y apostar por restauración y regeneración, teniendo en cuenta a nuestro ecosistema costero litoral. Y les he puesto unas imágenes ilustrativas, son de regiones insulares. Las regiones insulares, nosotros como regiones insulares, pues somos vulnerables a la subida del nivel del mar, y tenemos actuaciones mixtas, actuaciones blandas y duras, como pueden ser rompeolas y cordones biológicos, con plantaciones de manglares o de especies arbustivas de acuerdo a la zona litoral. Y también en la imagen de la derecha tenemos una especie de acuicultura en Isla Salomón, que son un conjunto de islas que están en un alto riesgo por subida de nivel del mar, donde se apuesta por acciones de mitigación, en este caso, y adaptación, con el tema de la acuicultura para la absorción del dióxido de carbono y evitar la acidificación del océano. Ya por mi parte ya finalizo, ya un poco quedo pendiente de las dudas que puedan tener. Muchas gracias, Lorena. Súper interesante, y creo que sin duda los destinos costeros tienen grandes retos por delante, pero también muchas oportunidades, ¿no? Como las que has expuesto, para innovar y apostar por modelos de gobernanza más resilientes, sí. Bueno, pues vamos a continuar con Ana para que presente. Sí, hola, buenas tardes. Hola, hola, a ver que no te vemos. Ahora. Hola, Ana. Hola, Jennifer. Muy bien. Pues adelante. Muchas gracias. Bien, yo, como bien ha presentado Jennifer, un poco mi papel sería el de explicar un poco la visión más académica del tema del cambio climático y en turismo, y en concreto pues vendría a presentar uno de los informes que preparamos en el marco de esta primera conferencia de expertos sobre cambio climático y territorio en el Mediterráneo ibérico. Fue una conferencia que se celebró hace 1 o 2 meses en Valencia y que agrupó especialistas, sobre todo de universidades, pero también de
de consultoras y de ámbito más profesional para hablar sobre temas del cambio climático en el territorio en el ámbito general. Eran especialistas de geografía, medio ambiente y planificación territorial y nos reunimos 2 días para analizar evidencias y para identificar los efectos y las estrategias que se deberían tomar en frente a la crisis climática en el Mediterráneo, con un poco el objetivo de poder elaborar recomendaciones estratégicas que se enviarían a los parlamentos autonómicos y a las Cortes Generales para poder tomar cartas en el asunto en base a las evidencias que se proporcionaban en estos informes. En este caso, yo participé en el capítulo de turismo juntamente con otros compañeros que bien pueden ver en la presentación, con Fernando Vera, profesor catedrático de la Universidad de Alicante, Alicia Fajardo, que precisamente también es de Travel Foundation, también es una de las ponentes de hoy en esta sesión, Enrique Navarro de la Universidad de Málaga y también Óscar Saladier de la Universidad de La Rambera y Virgili. Por tanto, es un trabajo colectivo, por eso de ahí la importancia de también mencionarlos. Y un poco el objetivo es generar con este informe consenso científico sobre la necesidad de actuar desde el turismo también para reducir, para mitigar, pero también para adaptar los destinos turísticos a la nueva realidad que nos presenta el cambio climático en el ámbito del turismo. En este caso, nuestro informe, este informe, el capítulo específicamente en turismo, empezábamos sentando un poco las bases y lo que, a partir de lo cual empezábamos a plantear nuestras recomendaciones, ¿no? Y aquí si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como ven aquí un gráfico resumen, ¿no? Un poco de ese papel que tiene el turismo como contribuyente al cambio climático, ¿no? Como generador de emisiones de carbono, pero también como vulnerable al propio efecto del cambio climático. Por tanto, es un pez un poco que se muerde la cola, ¿no? Y el cual debe responder precisamente a estrategias de mitigación para reducir su contribución, pero a la vez de adaptación para responder a una realidad que está llegando, ¿no? Como bien han presentado Lorena en el caso de Canarias. Bien, nosotros hacíamos apunte a esta identificación como contribuyente y vulnerable e identificábamos específicamente cómo el cambio climático está generando impactos en los destinos turísticos que están afectando al desarrollo normal de la actividad, pero también a la configuración de su producto turístico. Por tanto, identificamos un aumento de la vulnerabilidad en general de los destinos turísticos debido a la erosión en las playas, como bien ha presentado Lorena, cambios en los ecosistemas, en la biodiversidad, en las especies, escasez de agua, especialmente importante en un entorno mediterráneo como en el que estudiábamos, y cambios en el confort climático que también obviamente afectan a los productos. Por tanto, estamos en un escenario de incremento de la vulnerabilidad, pero a la vez ese cambio climático no solo nos está afectando a lo que sería la oferta, sino también a la demanda. Le dábamos esa segunda lectura también de entender cómo el cambio climático está afectando a cómo los turistas consumen el turismo, ¿no? Y en este caso hablábamos de cómo estamos identificando también cambios en la decisión de viajar, cómo el cambio climático está incidiendo a que los turistas, por ejemplo, cambien las épocas en que viajan. Estas temporadas pues, de más calor normalmente ese incremento de las temporadas de calor, de las olas de calor, lo que está haciendo muchas veces es que los viajes se redistribuyan en otras temporadas del año que quizás son menos calurosas. La duración de los viajes también estamos viendo cómo se está reduciendo, viajes más cortos, y también cómo están apareciendo destinos alternativos, cómo el cambio climático también está cambiando el mapa de los destinos tradicionales del turismo a nivel europeo, pero también internacional. Por lo tanto, estamos identificando un crecimiento más acelerado en aquellos destinos vinculados más a condiciones climáticas más frescas y, en cambio, los tradicionales pues, se están viendo afectados por ese incremento de temperaturas generalizado. En relación a esto y, por tanto, lo que me tocaría centrarme, que es el tema de la política turística, el abordar la política turística en este proceso de reflexión, identificamos que era importante tener en cuenta que la política turística debe responder a los diferentes tipos de destino y, por tanto, las acciones y estrategias deben tener en cuenta que las necesidades son diferentes en los destinos costeros, por ejemplo, que en los destinos urbanos, porque el cambio climático está afectando diferente en función de los entornos geográficos de los que estemos hablando. En el caso de los destinos costeros, Lorena ya lo ha presentado anteriormente, estamos experimentando como principales impactos del cambio climático, el tema del incremento del nivel del mar y los efectos de temporales cada vez más frecuentes. Aquí
pueden observar ustedes en la presentación este temporal que arrasó calles en Almería, en la costa de Vera, ¿no? Ese temporal que inundó y que afectó claramente a la infraestructura de este municipio, de este destino de sol y playa. Por tanto, estamos identificando un incremento de la vulnerabilidad de estos destinos de costa, que se traduce en una erosión y una pérdida progresiva de playas, en una afectación de los paseos marítimos y los edificios, por tanto, de la infraestructura también del despliegue normal de la actividad turística. Pero por otro lado también tenemos otro perfil de destinos, los destinos urbanos, por ejemplo, que a priori no serían tan dependientes de las condiciones climáticas como los destinos costeros, que dependen más del clima, puesto que el principal recurso o producto que se consume en el turismo urbano tiene que ver con la cultura, el patrimonio y los negocios, y quizá no depende tanto del cambio climático, de las condiciones climáticas. Pero, sin embargo, lo que sí que identificamos, por ejemplo, en el ámbito urbano, es que las olas de calor cada vez más recurrentes en los espacios urbanos están viéndose agravados todavía más por el efecto de la isla de calor, que se incrementan, ¿no? esas temperaturas precisamente en espacios más urbanizados. Y, por tanto, aquí la afectación del cambio climático no tiene tanto que ver con las infraestructuras o con el propio producto turístico, sino que aquí la afectación del cambio climático tiene más que ver con las temporadas y con el consumo del producto turístico. Por tanto, en los destinos urbanos vemos un decrecimiento de la afluencia turística en verano, donde esas olas de calor son recurrentes, pero además son más intensas precisamente por esa isla de calor, y también pues estancias más cortas y fuera de esos periodos más de calor, ¿no? Por tanto, frente a esta identificación de estas diferentes tipologías y necesidades en función de las condiciones también de la realidad de los diferentes entornos, la política turística, y aquí lanzamos simplemente dos ideas en la siguiente diapositiva, que ya con esto ya finalizaría. Sobre todo la política turística, pues en esta serie de recomendaciones y análisis que hicimos de las evidencias científicas, lanzábamos básicamente dos ideas clave, ¿no? Decíamos, la política turística ya no puede desentenderse de la nueva realidad climática, sino que debe estar en consonancia. Y lo abordamos desde la perspectiva del desarrollo de los productos turísticos y de la promoción turística, entendiendo que los productos turísticos deben desarrollarse y deben priorizar precisamente aquellos productos turísticos adaptados, es decir, aquellos que respondan a las nuevas condiciones climáticas, como se ha apuntado anteriormente, y también que sean menos dependientes precisamente de esos recursos naturales que hemos identificado que son más sensibles en condiciones de emergencia climática, véase agua y territorio. Por tanto, tener en cuenta también esa limitación de recursos y esas nuevas realidades que nos condicionan los productos turísticos. Y por otro lado, desde la promoción turística, la política también debe tener en cuenta una reformulación de las estrategias de promoción turística del destino España, sobre todo desde el punto de vista de descentralizar, desestacionalizar, priorizar productos turísticos adaptados y, sobre todo, orientarnos a una promoción que atraiga mercados descarbonizados. Y a partir de aquí, como grandes líneas generales, quedo a su disposición para cualquier otra apreciación o concreción. Gracias. Mil gracias, Ana. Muchas gracias, ha sido muy interesante y creo que es súper clave entender que las políticas turísticas no pueden seguir operando como hasta ahora, sino que urge, ¿no? que estén en sintonía con la realidad climática actual, adaptándose, como bien decías, al destino, según sea costero o urbano, porque las necesidades son diferentes. Y lo que mencionaba sobre reformular la promoción turística, creo que es un punto fundamental para el tema de la desestacionalización, que es uno de los grandes retos, yo creo, hoy en día. Así que muchas gracias. Bueno, por último pasamos a Alicia. Hola, Alicia. Adelante. Hola, Jenny. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Sí, perfecto. Pues nada, encantada y creo que enseguida de mostrarse la presentación. Buenas tardes a
a todos, un placer estar hoy aquí en esta sesión y bueno, por puntualizar un poco la presentación anterior, vengo representando a Travel Foundation, que sí que somos una ONG, una entidad sin ánimo de lucro que trabajamos en sostenibilidad turística, pero además también vengo con mi rol de consultora estratégica en el sector turístico y por eso aquí se ven los dos logos de las dos organizaciones. Y bueno, ya para entrar en materia, yo hoy en este ratito voy a centrarme en explicar un poco el rol de los planes de acción climática que se están impulsando al hilo de la declaración de Glasgow para la acción climática como un instrumento práctico a la hora de acelerar el cambio en los destinos turísticos y su transformación hacia modelos alineados con la regeneración y, por tanto, mucho más resilientes. Si entramos ya en el contenido de la presentación, bueno, creo que todos los que nos hemos reunido hoy aquí somos más que conscientes de la necesidad de abordar el cambio climático, no solo en nuestro día a día, por supuesto, a título individual, pero también en nuestra actividad como sector turístico y bueno, ya mis compañeras han mencionado estas cuestiones y tampoco, como somos conscientes, no vamos a reforzar, no vamos a volver a porcentajes de emisiones globales que ya sabemos las contribuciones de nuestra actividad y demás, pero es cierto que tenemos que abordar sin demora el desafío que supone el cambio climático para nuestro sector. Como decía Ana, esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que teniendo los efectos del cambio climático que impactan en nuestra actividad turística, pero a la misma vez a través de estas actividades continuamos generando esas emisiones que provocan el calentamiento global y los efectos no deseados en nuestros destinos y volvemos a empezar otra vez ese círculo vicioso del que es necesario salir. Y bueno, no quiero ponerme pesimista hoy porque todos estamos aquí con ganas de ponernos manos a la obra para revertir el cambio, pero como dato relevante y a tener en cuenta en este sentido, me gustaría resaltar que en el periodo 2009-2019 la huella de carbono del turismo creció a un ritmo de un 3,5% anual, duplicando al de la economía mundial, por lo que si este ritmo de crecimiento continuase, se espera que las emisiones del turismo se dupliquen en 20 años, por lo que lógicamente es un escenario totalmente incompatible con la emergencia climática que estamos viviendo, con los objetivos globales de descarbonización y, por supuesto, con la sostenibilidad de muchos destinos y actividades turísticas. Pero además, bueno, se trata también de proteger los recursos naturales y humanos que permiten la actividad turística en nuestros destinos, que como todos sabemos el turismo depende de ecosistemas y comunidades sanas y fuertes y la sobreexplotación de recursos naturales ilimitados supone una amenaza para la biodiversidad, para el bienestar local y por tanto para la viabilidad del turismo. Esto, bueno, desde el punto de vista de la reducción de los impactos. La anterior diapositiva, gracias. Esto, bueno, como decía, es desde el punto de vista de la reducción de los impactos, pero tenemos también la otra cara de la moneda, por supuesto, que es la adaptación a unas nuevas condiciones climáticas y el refuerzo de la resiliencia para abordar ya no un futuro, sino un presente cada vez más incierto. Y bueno, por supuesto que no vamos a plantear el cambio climático como una oportunidad, puesto que es la mayor crisis a la que se enfrenta la humanidad, pero sí es cierto que en estos momentos, teniendo en cuenta el escenario que se plantea, aquellos destinos y empresas que sean capaces de responder positivamente y adaptarse a una nueva coyuntura irán sin duda ganando una ventaja competitiva.
Y bueno, es en este escenario en el que surge, si avanzamos ya en la presentación, en el que surge la Declaración de Glasgow para la Acción Climática en Turismo, que fue impulsada por UN Turismo, pero co-creada por varias organizaciones, entre las que nos encontramos Travel Foundation, y nuestro rol aquí es más operativo, aportando soporte técnico para avanzar con la acción climática en turismo y con el desarrollo de planes de acción climática. Para los que no estén familiarizados con esta iniciativa, la declaración fue presentada en noviembre de 2021 durante la COP26 en Glasgow y surge como un compromiso global para acelerar la descarbonización del sector turístico, alineándolo con los objetivos del Acuerdo de París y con el fin de reducir las emisiones de CO2 a la mitad de aquí a 2030 y alcanzar el cero neto antes de 2050. Los firmantes de la declaración, que hasta la fecha son cerca de 900 destinos, empresas y organizaciones, se comprometen a presentar planes de acción climática y a informar de sus avances en materia de medición de emisiones, de descarbonización de las operaciones, de adaptación y regeneración de ecosistemas, de colaboración para acelerar la acción climática en turismo y apoyar la financiación para la acción climática. Y bueno, como contrapartida, desde la declaración trabajamos para proporcionar un marco común para que destinos y empresas alineen sus estrategias climáticas, fomentando la colaboración global en la lucha contra el cambio climático. Ya aquí siguiendo, nos encontramos con haya aparecido el concepto de planes de acción climática, que no deja de ser un documento estratégico a través del cual se estructura una hoja de ruta para la consecución de los objetivos de la Declaración de Glasgow y por ende del Acuerdo de París y demás compromisos globales de descarbonización. Estos planes están enfocados hacia 4 objetivos clave, como son la reducción de emisiones de nuestras operaciones, la eliminación de las emisiones residuales, es decir, de aquellas que no se han podido eliminar tras aplicar los correspondientes esfuerzos, el impulso de la resiliencia y nuestra capacidad de resistir a los impactos climáticos a través de medidas de adaptación y el fomento de la regeneración, no solo medioambiental, sino también social y económica, que son clave, son igualmente importantes y relevantes en materia de acción climática. Y aquí, ya con los planes de acción climática seguimos avanzando en conceptos y nos hemos encontrado con 2 conceptos claves en acción climática, como son la mitigación y la adaptación. Y hay muchas personas que cuando comienzan su viaje en la acción climática preguntan, ¿en cuál de ellos me debo enfocar? Lógicamente la respuesta es en los 2, ya que el desafío que tenemos es el de enfrentar, el de frenar el calentamiento global, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, pero además resolver los efectos que el cambio climático ya está teniendo en nuestro planeta y en nuestras vidas. La mitigación, por una parte, implica tomar medidas que desaceleren o frenen el aumento de las emisiones de combustibles fósiles, que son las que nos llevan a elevar la temperatura de la Tierra de forma irreversible. Y en este ámbito, pues los esfuerzos van dirigidos a la reducción de gases de efecto invernadero, lógicamente, mediante, puede ser la optimización del consumo energético y de recursos naturales o la implementación de energías renovables, la recuperación y refuerzo de sumideros de carbono y metano a través de, por ejemplo, programas de reforestación autóctona o restauración de fondos marinos. Nos lleva también a desarrollar y robustecer el uso de energías renovables no dependientes de combustibles fósiles, algo en lo que tenemos una isla vecina que es un ejemplo de autosuficiencia energética, como es el hierro con la Corona del Viento, o
también nos llevan a implementar acciones de mejora de las redes de transporte, caminando hacia el transporte sostenible con el impulso de biocombustibles, la electrificación o la mejora de infraestructuras peatonales y ciclistas que contribuyan a reducir el uso de vehículos propios, privados. Y bueno, esto en materia de mitigación, y por otra parte tenemos la adaptación, que está dirigida a minimizar los daños que ya estamos sufriendo por el cambio climático y, como su propio nombre indica, adaptar los lugares a esta nueva coyuntura climática. Y aquí, bueno, pues nos encontramos con acciones encaminadas a mejorar la resiliencia, como por ejemplo a través del uso de las soluciones basadas en la naturaleza, que comentaba ya anteriormente Lorena también, y el potencial que tienen estas soluciones para actuar en las vertientes medioambiental y social del cambio climático, como puede ser, bueno, la restauración de los sistemas dunares para evitar la erosión costera o la protección de arrecifes como barreras naturales frente al oleaje extremo, o por ejemplo las acciones de reforestación, que no son solo una medida de mitigación creando sumideros de carbono, sino que también nos sirven, por ejemplo, para amortiguar las cada vez más frecuentes lluvias torrenciales o para protegernos de las temperaturas extremas. Por otra parte, tenemos la protección y adaptación de la infraestructura ya existente y un mayor desarrollo de infraestructuras verdes y azules que nos protejan de los efectos del cambio climático, como por ejemplo a través de cubiertas verdes, cubiertas vegetales o paredes verticales en edificios que nos protegen de las temperaturas, a la vez que crean un impacto positivo en la restauración de la biodiversidad. Tenemos, por supuesto, y muy relevante en las Islas Canarias, la protección. Tenemos que enfocarnos en la protección de los recursos hídricos, buscando la optimización en la gestión de este recurso, cada vez más limitado, a través de sistemas de recuperación y reutilización de aguas. O, finalmente, pero igualmente relevante, el desarrollo de planes de emergencia y contingencia ante eventos climáticos extremos, de manera que podamos garantizar la seguridad de todas las personas en nuestro destino en cualquier momento del año. Y bueno, como habéis visto a través de algunos de estos ejemplos, las medidas de mitigación y adaptación son complementarias o deberían serlo. No podemos encasillar las acciones en mitigación y descarbonización, sino que se complementan entre ellas y trabajando conjuntamente es donde alcanzamos la descarbonización y la regeneración del planeta. Y ya siguiendo, bueno, por supuesto, en todo esto de la acción climática, que no es baladí, la colaboración a diferentes niveles y áreas es fundamental. Y cuando miramos a un destino turístico como el continente de los muchos y diferentes actores de la actividad turística, nos encontramos con diferentes niveles de acción y roles. Y bueno, por cuestión de competencias, el primer nivel que nos encontramos es el regional, que es el encargado de definir los objetivos de reducción de emisiones para el conjunto del sector turístico a nivel regional, de formular políticas públicas y estrategias adecuadas para la consecución de estos objetivos y de garantizar además la coordinación entre las diferentes administraciones y áreas sectoriales. Y en el caso de Canarias, por ejemplo, pues tenemos el Plan Maestro de Acción Climática de las Islas Canarias, que es el documento estratégico que traza el viaje a la descarbonización del conjunto de las islas. Ya siguiendo al siguiente nivel, pues tendríamos a los destinos turísticos que desarrollan estrategias, aterrizan esas estrategias regionales, las llevan al lugar y las adaptan a las peculiaridades de cada contexto y abordando los retos específicos de cada lugar. Y para ello, bueno, pues tendríamos los planes de acción climática insulares que se están desarrollando actualmente en islas como El Hierro o Lanzarote, y en los que tengo la suerte y la gran fortuna de estar participando.
Por supuesto, una pieza clave para la consecución de los objetivos es el sector privado, es clave para la implementación de todas las acciones, y ellos tienen un poco la tarea de rediseñar las operaciones en línea con la descarbonización y, por supuesto, adaptación, y dando lugar además al desarrollo de productos y servicios de bajo impacto ambiental o alto impacto positivo, o alineados con la regeneración. Y por último, pero por supuesto no menos importante, sino todo lo contrario, es, y por eso el círculo está resaltado, nos encontramos con la comunidad del lugar y su biodiversidad, que deben situarse en el centro de todas las decisiones y la planificación climática, garantizando que los beneficios del turismo y de esta acción climática reviertan en ella y sean compartidos equitativamente. Así que, bueno, como os podréis imaginar, la colaboración y la participación activa es clave para el éxito en cualquier plan de acción climática, en todas las estrategias climáticas, y es cierto que muchas veces esta materia nos hace sentir como en una pecera en la que no encontramos la salida, ¿no? Porque en esta cuestión de cambio climático, A no necesariamente nos lleva directamente a B, sino que antes hemos pasado por C, D, H, J, M, hemos vuelto a A, y en algún momento acabaremos en B o no. Pero la buena noticia es que hay salida y podemos encontrar el camino hacia unos destinos y hacia un futuro más regenerativo, y eso es lo que, bueno, pues un conjunto de actores a nivel global estamos intentando impulsar a través de la colaboración y de la ayuda para que todos los actores, o el mayor número posible de actores se suban a este carro de la acción climática. Y os dejo por aquí, bueno, pues lo que por nuestra parte en The Trail Foundation estamos haciendo como socio operativo de la declaración de Glasgow, pero también como charity, como entidad sin ánimo de lucro, que continuamente estamos trabajando en diferentes publicaciones en la cuestión de la acción climática. Proporcionamos apoyo técnico a través de diferentes guías que hemos publicado durante el año pasado, una guía para la elaboración de planificación climática, también una herramienta práctica a través de un documento en el que todos destinos, empresas a diferentes niveles pueden utilizar para elaborar su planificación climática. Y bueno, pues también ponemos sobre la mesa diferentes cuestiones como la justicia climática, o cuál es el escenario que abordamos para la descarbonización en el 2030. En este enlace podéis encontrar todos estos recursos y muchos más que no he mencionado y que no me han entrado en la diapositiva. Y nada más, siento que creo que me he enrollado un poco, pero bueno, espero que ahora el debate será súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Ha sido súper inspirador escucharte. Nada, gracias por compartir esto que has comentado de los planes de acción climática, que no pueden quedarse en la teoría, sino que deben traducirse en medidas concretas y escalables, como las que has comentado, para que tengan un impacto real en los destinos turísticos y que al final no se queden en humo. Bueno, pues muchas gracias a las tres. Voy a volver a Lorena para lanzarle una pregunta. Hola, Jennifer. Hola, Lorena. Como bien has comentado antes, la adaptación al cambio climático en zonas del litoral es un desafío urgente para muchos destinos turísticos, especialmente para los archipiélagos como Canarias. Y desde tu experiencia, ¿qué estrategias de adaptación consideras más efectivas para mitigar los impactos del cambio climático en entornos costeros altamente turísticos?
Y en particular, también te quería preguntar cómo pueden integrarse estas estrategias en los modelos de gobernanza turística para que sean viables y sostenibles a largo plazo. Bueno, yo creo que Alicia y Ana en cierto modo han dado respuesta a esta pregunta. Desde la experiencia del proyecto Blue Green Governance, trabajamos en 5 dimensiones, básicamente, que es desde la gestión y la planificación integrada de la interfaz tierra-mar. Nosotros trabajamos áreas costeras, pero en el marco del proyecto, por ejemplo, se trabajan con humedales, con cuencas oceánicas, y no solamente lo que afecta, digamos, en el litoral lo que trabajamos, sino, por ejemplo, la salinidad de acuíferos y demás, en esa interfaz tierra-mar. Procuramos que también el uso del conocimiento científico sea aplicado a esta gestión y a la propia planificación. También hemos detectado que depende del conocimiento que tengan los técnicos o los entes políticos, pues se dirigen de una manera determinada estas estrategias. Y sobre todo otra de las cuestiones para el éxito de la gobernanza es las prácticas participativas, ¿no? Que estemos en constante retroalimentación y revisando y haciendo planes de control y seguimiento, ¿no? Y dando ya respuesta específica a la pregunta, las soluciones que nosotros preveemos, porque todavía estamos en un momento muy inicial, ¿no? de desarrollo del proyecto. La idea es que para las fases finales ya estemos ya dando respuestas concretas a esta pregunta, pero previsiblemente todo el tema de protección y restauración de ecosistemas costeros, la recuperación de dunas, evitar que continúe la erosión de playas, entendiendo como recurso turístico principal en Canarias. Procurar pues evitar esa degradación del territorio, ¿no? Y trabajar en la mejora de la biodiversidad y fortalecer la resiliencia del destino. Otra de las cuestiones es la planificación territorial adaptativa y las infraestructuras, donde se ubican o donde se ubicarían futuribles infraestructuras, ¿no? No ubicarlas y localizarlas en lugares que ya tenemos detectados que son zonas de riesgo, ¿no? En este caso de riesgo de inundación, en zonas costeras, trabajar en temas de emergencia y prevención con la ciudadanía y con turistas, hacer mucha divulgación y concienciación, no solamente con la comunidad local, sino también dirigida a turistas. Tenemos ahí los efectos de la DANA, son temporales imprevisibles, o recientemente, hace 15 días, el aeropuerto aquí en Gran Canaria estuvo cerrado por la DANA que sufrimos, y determinados núcleos costeros, pues como la costa de Telde, se vio arrasada, y que la gente pues entienda un poco todos estos sistemas de alerta, ¿no? Trabajar sistemas de alerta temprano. Y después ya un poco de manera específica en cuanto a destinos, entendemos que hay que trabajar en la diversificación y en la transformación del modelo turístico, evitar esa dependencia del litoral e impulsar pues experiencias más sostenibles de interior, promover prácticas de consumo responsable y demás. Un poquito estas así las líneas de trabajo que preveemos. Y lo que más nos interesa, digamos, ahora a nosotros en este momento es el trabajar conjuntamente en la identificación de esas barreras y facilitadores en materia de gobernanza climática en la región canaria, para poder ir hilando de manera más concreta pues esas estrategias y políticas públicas en la materia, que entendemos que esto es una cuestión de control y seguimiento, y no algo estático. No sé si más o menos se dio por respondida a la pregunta. Estaba aquí anotando, muy interesante todo lo que nos has contado. Por el chat ya están ahí lanzando bastantes preguntas, ahora vamos a por ellas. Pero antes, para Ana, también tengo otra pregunta. Desde tu trabajo, Ana, en la Universidad de Barcelona, has analizado la relación entre políticas turísticas y emergencia climática en el Mediterráneo, también otra región súper vulnerable a los efectos del calentamiento global. ¿Qué conclusiones principales surgieron del informe que se ha presentado recientemente, y que puedan ser un aprendizaje para aplicar en otros destinos turísticos como Tenerife, ¿no? Para equilibrar la actividad turística y con la
con la necesidad de reducir el impacto climático. Sí, gracias Jennifer por la pregunta. A ver, nosotros cuando trabajábamos en este informe lo que hicimos fue una serie de recomendaciones basándonos en la experiencia del marco mediterráneo, pero que obviamente son extrapolables al resto de destinos del marco español. Un poco cuando hablamos de esa política turística, hablábamos de diseñar una política turística que estuviera en consonancia con esa nueva realidad climática y hacíamos recomendaciones a nivel de producto y de promoción. A nivel de producto, algunas de las recomendaciones que hacíamos no son recomendaciones que ahora vayan a descubrir nuevas ideas, ¿no? Al final es priorizar algunas de las estrategias que ya se han llevado haciendo desde hace tiempo, pero priorizarlas porque ahora son más necesarias que nunca en este contexto diferente, ¿no?, en el que estamos. Por ejemplo, en cuanto a productos turísticos, es necesario diversificar la oferta y diversificarlo en base a incorporar patrimonio cultural y natural en los destinos. Hace mucho tiempo que esto ya se lleva haciendo, pero ahora debe priorizarse este tipo de productos frente a otros. También que estos productos integren la escala regional, es decir, que intentemos distribuir los flujos turísticos en un territorio más amplio para evitar un consumo intensivo en determinadas zonas, sobre todo cuando hay pues escasez de algunos recursos, ¿no? Por ejemplo, el recurso agua. Y también los productos turísticos, sobre todo también priorizar todo el tema experiencial, ¿no? Porque a priori este tipo de productos experienciales están menos vinculados a infraestructuras y por tanto supone muchas veces una menor artificialización del territorio y también pues un uso menos intensivo de los recursos en general. También fomentar productos turísticos que se pueden realizar fuera de esas horas de calor extremo, ¿no? Pues sabiendo que las horas de calor extremo son en las horas sobre todo el mediodía, pues intentar que los productos turísticos, ofrecer productos turísticos que se puedan realizar bien a primera o última hora del día, ¿no? Un ejemplo muy claro que además en las Islas Canarias y en algunos ejemplos son los destinos Starlight, que precisamente el producto turístico es observar esos cielos estrellados durante la noche, ¿no? Por tanto, es también una estrategia para evitar, ¿no?, esas horas de disconfort climático y, por tanto, que esa experiencia turística también pues, sea mejor también a nivel de salud para los trabajadores y para los turistas. Pero a la vez de fomentar este tipo de productos, también creíamos que era importante desincentivar algunos proyectos turísticos que se han hecho durante mucho tiempo y que claramente contravienen, ¿no?, esos objetivos que nos vienen de Europa de descarbonizar los destinos. En este sentido, apuntábamos a desincentivar aquellos productos turísticos que estén vinculados a un consumo intensivo de agua y territorio, que entendimos que son esos recursos sensibles en un contexto de emergencia climática y, por tanto, especialmente aquellos modelos que impliquen asentamientos urbanos de baja densidad, que implican mucha ocupación de superficie y un consumo de recursos, agua, energía, territorio ineficiente. En cuanto a la promoción turística, decíamos replantear la promoción turística, orientarnos a mercados más de proximidad y sobre todo desincentivar aquellos viajes de larga distancia y corta estancia, sabiendo que la mayoría de los destinos, sobre todo aquellos que están conectados internacionalmente, en 90% o incluso más a veces de la huella de carbono del destino tiene que ver con el desplazamiento para llegar al destino, pues vamos a intentar que ese porcentaje tan grande de huella de carbono se reduzca y a veces se puede hacer pues apuntando a una promoción turística más de proximidad o como mínimo que aquellos que lleguen de destinos de origen más lejanos, pues estén más tiempo en el destino para pues dejar un impacto, hacer menos viajes y un impacto económico mayor. También en cuanto a la promoción turística, desarrollar campañas de sensibilización al turista, como bien apuntaba también Alicia, con todo el tema de los planes también de acción climática, explicar al turista la huella que tiene su consumo turístico, pero no solo informar, sensibilizar, sino también eso acompañarlo de información, de que el turista sepa, ¿no?, qué puede hacer, qué oferta de movilidad para llegar al destino, para moverse dentro del destino hay que pueda hacer más sostenible su práctica en ese ámbito. Y también estrategias de desestacionalizar. La desestacionalización en el contexto español es una estrategia que ya viene de muy atrás, ¿no? Pero desestacionalizar desde el punto de vista de desintensificar la temporada alta, es decir, no incrementar simplemente fuera de temporada, sino conseguir reducir la afluencia turística en temporada alta que precisamente coincide con esos meses
en que el impacto ambiental es más intenso, sobre todo cuando hay escasez de disponibilidad de agua, ¿no? Con todos los impactos ambientales que eso supone para el consumo intensivo del recurso, salinización de acuíferos, etcétera. Estas recomendaciones que parecen pues así pinceladas muy genéricas, la verdad es que empezamos a ver algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, Segitur, saben, desde la Secretaría de Estado de Turismo, Segitur ya está desarrollando un proyecto específico que se llama Carbon Free Touring, que se centra precisamente en medir la huella de carbono de los destinos. De manera que este proyecto, que actualmente ya se está desarrollando, se está probando en zonas piloto de la red de destinos turísticos inteligentes, de la DTI, por ejemplo, Toledo, Madrid, Benidorm, Donosti, están incorporando, forman parte de estos pilotos en este proyecto. Y un poco lo que están haciendo es medir su huella de carbono para tener datos para que luego, en el momento de gestionar la actividad turística, pues se pueda decidir teniendo en cuenta también datos de la huella de carbono de los diferentes perfiles turísticos, ¿no? Y tomar decisiones en consecuencia pensando pues qué mercados son los que tienen una mayor huella de carbono y los que tienen menos. Y además, en la misma línea y complementando un poco con esa generación de métricas de la huella de carbono que nos ayuda a la toma de decisiones basadas en datos, Visit Finland, por ejemplo, la Organización de Turismo de Finlandia, ha ido un paso más allá, ¿no? Y, por ejemplo, pues lo que está haciendo es medir la huella de carbono de los diferentes segmentos turísticos que llegan a su destino, pero además comparar esa huella de carbono con el gasto, de manera que tú puedes ver para cada segmento turístico la huella que tiene, pero el gasto económico que te está generando, ¿no? Y así poder matizar qué mercados te pueden más interesar en función de que tengan una huella de carbono menor, pero un impacto económico superior, ¿no? Y ahí poder ajustar tus campañas de promoción, por ejemplo, teniendo en cuenta esos diferentes elementos a tener en cuenta, ¿no? No simplemente el gasto económico, sino también incorporar pues, temas de impacto ambiental como puede ser la huella de carbono. En el ámbito del sector privado, por ejemplo, el otro día leía una noticia de TUI, ¿no? Ustedes saben que TUI es este mayorista de turoperador de viajes internacionales que ahora ha empezado a buscar experiencias para locales. Entonces, se ha asociado con Fiverr, que es una plataforma especializada en temas de experiencias de entretenimiento local, y lo que está haciendo es TUI no solo ser mayorista de ocio durante todo el año, sino también intentar, ¿no? Expandirse más allá de esta lógica tradicional para empezar a crear productos más de proximidad, ¿no? Y, por tanto, alinearse un poquito con esas nuevas tendencias que estamos viendo de ir a un turismo más desconcentrado, más desestacionalizado y más local, ¿no? Por tanto, tenemos ejemplos a diferentes escalas que van un poquito en esos sentidos. Se está avanzando, ¿no? Pero todavía estamos ahí identificando cómo hacerlo posible. Muchas gracias, Ana. Gracias por exponer estos ejemplos que dan un poco de luz y optimismo a todo este asunto. Voy ahora con Alicia para lanzarte una pregunta, ¿no? Nos has comentado que estás colaborando con el desarrollo de los planes de acción climática insulares enmarcados dentro del el plan maestro de acción climática 2022-2030. Esta iniciativa crucial para para abordar la mitigación y adaptación al cambio climático en el sector turístico. Desde tu experiencia en este proceso, ¿qué acciones concretas y escalables pueden adoptar otros destinos insulares y costeros para integrar el cambio climático dentro de su planificación estratégica? Gracias, Jennifer. Bueno, la verdad que tengo la gran suerte y fortuna de estar trabajando con las Islas Canarias en estos planes de acción climática, y es una gran suerte porque, bueno, estoy trabajando en estos planes insulares de Lanzarote y del Hierro en estos momentos, pero es una gran suerte ver cómo el enfoque que se le está dando a las Islas Canarias a la acción climática, ¿no? Volvemos a la gobernanza que se hablaba antes, la importancia que tiene la gobernanza y la colaboración en materia de acción climática. Y
es muy positivo y muy valorable ver cómo en las Islas Canarias, a través del Plan Maestro de Acción Climática a nivel regional, desde ahí se está impulsando estos planes a nivel ya local, bajar la escala a nivel insular con los planes de acción climática que, bueno, que ahora no he mencionado dos, el Hierro y Lanzarote, pero que pues con total seguridad iremos viendo durante este año y en el corto plazo iremos viendo surgir más planes de acción climática, incluso bajando a nivel microdestino. Y eso es bastante relevante, pero es que además de esa coordinación público-público que es obvia o que debería ser obvia, a nivel regional se está haciendo un gran trabajo para ayudar y fomentar el cálculo de la huella de carbono a nivel privado, ¿no? En el sector privado, con esa calculadora para el cálculo de la huella de carbono totalmente gratuita y además en alcances, creo que ya han incluido el alcance 3 incluso, y que bueno, que es una herramienta muy, muy valiosa para que las empresas, para que ese continente del destino pueda calcular, pueda medir su impacto, sus emisiones, las emisiones que su actividad tiene, pero sobre todo que no se quede ahí, porque muchas veces tenemos la sensación como que estamos obsesionados en contar emisiones, pero lo verdaderamente importante es tomar acción, ¿no? Como ya se ha mencionado antes también, porque bueno, el papel lo aguanta todo, pero lo importante es el siguiente paso, es la acción y a través de esta herramienta ya no solo es el cálculo de emisiones, sino que te proporcionan un plan de reducción de emisiones sugiriendo pues acciones para la descarbonización de las operaciones y la verdad que Canarias en este sentido está siendo un ejemplo a seguir a nivel internacional con esta iniciativa. Pero sobre todo lo que yo quiero también reforzar es la relevancia que tienen estos planes de acción climática insulares y el descender a la realidad de cada una de las islas y de los territorios, porque el Hierro no es lo mismo, no es igual que Lanzarote ni que Tenerife. Cada una de sus islas tiene sus peculiaridades, tanto medioambientales como socioculturales, y por eso es necesario descender a estos planes locales, donde además se incluya un estudio no solo de las emisiones, sino de esos riesgos climáticos que ya estamos viviendo, que ya nuestros territorios están sintiendo, pero además los potenciales, cuáles son las perspectivas que tenemos con el cambio climático en estos destinos, de manera que podamos adaptar el destino, pero también adaptar nuestros negocios y adaptar nuestras coyunturas socioculturales. Entonces, bueno, sí que es cierto que muchas de las medidas que incluyen los planes de acción climática suelen ser se suelen repetir en muchos planes de acción climática, no solo insulares, sino a nivel global, porque lógicamente pues en muchos casos no se reinventa la rueda, hasta que tenemos que dar pequeños pasitos primero, pero sí que es cierto que es necesario mirar a las peculiaridades de cada uno de los destinos y de los actores de cada destino para poder establecer las mejores medidas que casan con ese lugar, con ese territorio, y por supuesto de la mano de todos estos niveles que mostraba antes, el nivel regional, sector privado y comunidad, que es la única manera de que un plan de acción climática o cualquier plan de acción turístico tenga éxito, que sea colaborativo y participativo con todos los actores que al final habitan y residen la isla. Muy bien, Alicia, muchas gracias. Mira, justo al hilo del tema del Plan Maestro de Acción Climática, nos han dejado una pregunta en el chat, Rubén,
que nos pregunta si incluye reducción de visitantes y reducción del impacto del transporte aéreo, este plan maestro de acción climática. El plan maestro de acción climática de Canarias no incluye, son unas líneas estratégicas, unas líneas generales que son las que definen este viaje de la descarbonización y no se plantea, hasta donde yo sé, en el documento no, pero hasta donde yo sé no se plantea esta cuestión. Es cierto que, bueno, pues que todas las islas tienen esa problemática añadida en esta adaptación al cambio climático, como es la dependencia del transporte y por tanto, de combustibles fósiles hasta el momento, porque aunque es cierto que hay innovaciones sobre la mesa en materia de electrificación, de la aviación, de combustibles fósiles sostenibles, todas esas innovaciones las tardaremos en ver a gran escala. Entonces sí que es un reto ahora mismo trabajar en estas cuestiones de transporte, sobre todo de llegada a la isla, pero como en cierta manera no tenemos tampoco, o el margen de maniobra que tenemos en ese sentido, en ese área, ahora mismo es bastante limitado. Lo que sí podemos trabajar y debemos debemos poner los esfuerzos es en reducir aquellas emisiones que sí que están más a nuestra mano, como es el transporte interno dentro de las islas, una vez que el visitante llega a la isla y cómo se mueven también los residentes en la isla, que ya sabemos que hay muchos destinos de las Islas Canarias que tienen esta problemática con el transporte interno dentro de la isla. Vale, Rubén también ha dejado una pregunta para Ana, que dice así: reformular la promoción y cambiar la política turística suena algo utópico, viniendo de donde venimos. ¿Qué destinos dirías que están yendo en esta línea y qué destacarías que están haciendo? Bueno, gracias por la pregunta. Reconozco que puede sonar utópico, por eso intentaba dar algunas ideas, ¿no?, de cómo se está trabajando. Yo creo en realidad que un poco, o sea, lo que suena utópico es que abordar el cambio climático desde la perspectiva turística significa un cambio de paradigma. Es decir, no podemos continuar desarrollando el turismo, promocionando el turismo de la misma manera que veníamos haciéndolo hasta ahora, porque precisamente, ¿no?, la proporción porque estamos contribuyendo al cambio climático, pero es que además nos está viniendo, ¿no?, y nos está afectando, son los sectores que más claramente está afectando el cambio climático. Por tanto, tenemos que actuar de alguna manera, ¿no? Yo diría que un poco aquí el reto de este cambio de paradigma es entender qué es éxito turístico, ¿no? Hasta ahora, durante mucho tiempo, hemos medido el éxito turístico en base a número de turistas, a gasto. Ahora estamos cambiando un poco de paradigma, estamos dejando de hablar de número para hablar de pernoctaciones, ¿no? Que entonces ya, ¿no?, en ese nuevo discurso de intentar evitar la masificación y entrar en un turismo que deje más dinero. Pero obviamente estamos aplicando solo parámetros económicos para medir el éxito turístico, ¿no? Entonces yo aquí creo que si incorporamos mediciones de huella de carbono cuando estemos explicando el éxito turístico, nos va a facilitar mucho más adoptar determinadas estrategias. Es decir, si nosotros vemos como un éxito que nuestro turismo año a año esté reduciendo su huella de carbono, significa que las estrategias que plantearemos irán en esa línea, ¿no? Porque nosotros, eso es nuestra medida de éxito, no solo el gasto, sino también que reduzcamos la huella de carbono. Por tanto, el cambio de entender el éxito nos tiene que dar la clave también para introducir algunas medidas y acciones que pueden ser más rompedoras con lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Algunos ejemplos de qué destinos están trabajando en ese sentido. Bueno, yo he estado durante 2 o 3 años, Alicia lo sabe, en un proyecto donde hemos estado trabajando con destinos urbanos para medir su huella de carbono, pero no tanto para el dato, que el dato ya se está generando mucho, sino, como bien aportaba Alicia, sobre cómo utilizamos ese dato para cambiar las cosas, ¿no?
Y hemos visto que una manera eficiente de empezar a plantear nuevas estrategias era precisamente combinar pues, lo que está haciendo Visit Finland, ¿no? Por eso explicar la huella de carbono en relación a el gasto económico. Si tenemos dos mercados que tienen una huella de carbono similar, pero uno de los mercados tiene, o al revés, si tenemos dos mercados que tienen un gasto económico similar, una contribución económica similar, pero uno de los dos tiene una huella de carbono mucho más elevada, este análisis coste-beneficio que nos está reportando esos dos segmentos nos va a facilitar toma de decisiones, ¿no? Si tenemos que ir a buscar un determinado mercado, los dos gastan lo mismo económicamente, por tanto el beneficio económico es el mismo, pero hemos medido la huella de carbono y uno tiene una huella mucho mayor, vamos a ir a buscar precisamente ese segmento que sabemos que nos reporta un mismo beneficio económico, pero que tiene menos huella de carbono, ¿no? Por tanto, hacer este tipo de relaciones combinando análisis coste-beneficio nos puede ayudar bastante a facilitar el cambio de paradigma, porque no estamos rompiendo de golpe y estamos diciendo no vamos a mirar nunca más el gasto económico, no vamos a entender, no es eso. Significa entender, incorporar otras variables que nos permiten en la toma de decisiones de cómo las tomamos y que por tanto nos permita ir cambiando ese paradigma sin romper, que seguramente es lo que es más difícil, ¿no? Pero sí ir adaptando y paso a paso ir avanzando en ese sentido de medir el éxito de otra manera que nos permita, ¿no?, abordar el nuevo escenario de emergencia climática en el que estamos. Señora Ana, muchas gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante para Lorena, que dice lo siguiente, de Nereida. Hola, viendo las zonas que se perderán por la subida del mar en Gran Canaria, me gustaría saber cómo podemos concienciar o influir a los legisladores para tener esto en cuenta. Lo comento porque justo en la zona sur hay intereses turísticos muy importantes con posibles fuertes inversores e inversiones económicas. Gracias. Bueno, muy interesante la pregunta y en el marco del proyecto lo que tratamos es de trabajar en conjunto con la parte política y la parte técnica. Y una de las cuestiones que estamos trabajando, una de las dimensiones que estamos trabajando es en el tipo de conocimiento que tienen estos perfiles, ¿no? De hacer divulgación y acercar la información, las evidencias científicas para tratar de tomar en conjunto con ellos o facilitarles la toma de decisión. Para ello, pues estamos generando herramientas tecnológicas donde se puedan ellos consultar pues, las proyecciones climáticas y además de hacer muchas jornadas de divulgación y de trabajo en conjunto, de acercar posturas tanto a la parte académica, en este caso la que me toca a mí, y la parte institucional, por así decirlo. Hay cierta conciencia. Es la realidad, pero la dificultad que nos estamos encontrando es en la toma de acción, ¿no? Yo creo que es un poco el denominador común de todas las exposiciones que hemos tenido y lo que tratamos de buscar son esas barreras, ¿no? A la hora de tomar la acción, ya sea por cuestiones normativas, o de planificación o de financiación, un poco de trabajar de manera en conjunta con las partes interesadas para tratar de facilitar, ¿no? De ser mecanismos facilitadores para alcanzar esa adaptación. Y Maspalomas en concreto, o como puede ser Puerto de la Cruz, que también ahí se está trabajando, tienen ahí el proyecto Laigarachico, hablo de Puerto de la Cruz porque es un núcleo turístico, ¿no? Muy importante en Tenerife, y se está trabajando en conjunto de mano a mano con la parte técnica y la parte político. Lo que pasa es que a veces los mecanismos de financiación no llegan, no son inmediatos, y las soluciones también de adaptación pues requieren mucho trabajo previo y también de llegar a consenso con la comunidad local, porque no todas las soluciones pasan por rompeolas o diques submarinos o diques, o hay que intentar buscar las mejores soluciones, ¿no? Es un trabajo un poco de fondo y en conjunto pues con todas las partes interesadas, ir cambiando la situación, ¿no? Y también trabajar en los sistemas de alerta temprana y en los planes de emergencia. Yo creo que también es clave, aparte de adaptarnos. No sé si he respondido a la pregunta.
Yo creo que sí. Lorena, muchas gracias. Nada. Venga, vamos con la siguiente, que esta es para Alicia, de parte de Claudia, y dice lo siguiente: en Canarias, pues nuestra condición de archipiélago son necesarios múltiples medios de transporte para el transporte de personas, mercancías, etcétera. Por desgracia, las energías renovables apenas son usadas en el sector. ¿Cómo se puede realizar esa descarbonización en el sector turístico? ¿Existen planes de regeneración en Canarias en cuanto a la descarbonización? Gracias Jennifer y gracias Claudia por la pregunta. Bueno, es un poco, va en la línea, mi respuesta va un poco en la línea de lo que comentaba antes, ¿no? De esta problemática añadida que tenemos, que tienen los destinos insulares, ¿no? Que con esta dependencia del transporte, bueno, que sí que el transporte hasta la isla, pues eso, tenemos poco margen de maniobra, pero luego a nivel de transporte interno es cierto que hay mucho viaje interisla, por ejemplo. El visitante que va al Hierro pues está X días en el Hierro, pero luego están otros no sé cuántos días en Tenerife, entre otras islas pues también sucede lo mismo, o con La Gomera. Y ahí sí que tenemos un poco desde cuestiones como las que comentaba Ana, desde la creación del producto turístico, desde el marketing turístico, podemos intentar incentivar estancias más largas en determinados destinos turísticos en los que a lo mejor la estancia es más reducida, o intentar pues bueno, jugar un poco con esa movilidad interisla, y sobre todo yo creo que es fundamental pues eso, el trabajar en el transporte interno. En materia de energías renovables, es cierto, y no es una cuestión exclusiva de las Islas Canarias, pero es que hay muchísimos destinos que tienen un nivel de desarrollo de energías renovables muy bajito, y es algo a nivel global que tenemos que reforzar y que tenemos que impulsar. Y precisamente en el Hierro, en las Canarias, tenemos el ejemplo del Hierro, que es un modelo a replicar, y donde creo que fue el año pasado han conseguido 100 días consecutivos de autosuficiencia a través mediante el uso de energías renovables suministradas por la Corona del Viento. Son este tipo de iniciativas y este tipo de ejemplos a los que hay que mirar y que ver y fomentar la replicabilidad de estas acciones en las otras islas o en otros destinos, impulsar el uso de energías renovables, que es totalmente viable desde diferentes aspectos en el conjunto de las Islas Canarias. Sí, justo en el chat comenta Miriam que en las Islas Galápagos tienen el mismo problema que Claudia, que la pregunta anterior. Y lo que pregunta es cómo se podría colaborar con la descarbonización desde el sector de la comunidad y la empresa privada. Esto lo dejo un poco abierto, Alicia, si quieres tú. La comunidad, Miriam, no sé si te refieres a la comunidad local, pero bueno, yo lo que veo aquí un poco es que la descarbonización, o sea, esto tiene que ir un mano a mano con sector público, sector privado, fundamental, porque el sector público a nivel regional, a nivel local, tiene que ser el encargado, incluso a nivel nacional en otros aspectos, tiene que ser el encargado de plantar, de preparar el terreno, digamos, para el impulso de esas energías renovables, bien a través de normativas, bien a través de estrategias y, por supuesto, a través de incentivos fiscales, porque es algo que bueno, que con Ana en el grupo de trabajo que ella ha mencionado que hemos trabajado, algo lo mencionábamos, al final, si miramos a la composición del sector turístico, el 90 y
96% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas y microempresas que suficiente tienen con sobrevivir al día a día como para encima meterle con programas de descarbonización. Entonces, el sector público lo que tiene que hacer es incentivar y hacer lo más fácil posible este camino de descarbonización a las empresas turísticas, que por supuesto luego tienen que subirse al carro de la descarbonización, no ver esto, no contemplar esto como un problema más o algo añadido que tienen que hacer, sino que es verdaderamente una verdadera oportunidad, bueno, como comentaba antes, de mejora competitiva, pero además de reducción de costes y, por supuesto, ni que decir, tiene algo que debemos de hacer para afrontar esta lucha ante el cambio climático. Sí, justo también Nereida, que había hecho una pregunta antes, también se refiere a que en el caso de las RUP, que somos destino turístico, como en Canarias, esto se complica mucho. Las grandes empresas de aviación están haciendo algo al respecto, es eficaz. ¿Cómo el turista puede ver o conocer cómo se aplica esto? No sé si alguna de mis compañeras quiere... Sí, chicas. ¿Quiere aportar algo por Lorena? A ver si queréis ponemos de nuevo, sí. A ver, la verdad, yo no soy experta en temas en las empresas de aviación. Lo que sí que yo conozco son experiencias que ha comentado ya un poco Alicia, el tema del SAF, ¿no? Estos combustibles sostenibles. También el tema de las eficiencias y de exponer pues aquellos viajes más eficientes. Si cuando compramos un billete, por ejemplo, ahora podemos escoger que cuando escogemos los diferentes horarios te pone la huella de carbono de cada viaje, por tanto también esa sensibilización del turista de a saber qué está comprando y para contribuir, ¿no?, a minimizar su huella de carbono. Por tanto, tema de información también se está trabajando mucho. Pero lo que sí que está claro y que en algunos diversos estudios están apuntando es que no va a ser suficiente con los cambios tecnológicos que se están abordando desde el sector de la aviación, porque básicamente son cambios que esperan que la tecnología solucione el problema, y ya sea con combustibles, ¿no?, fósiles, con aviones más eficientes, con una sensibilización del turista, pero no va a ser suficiente, ¿eh? Hay estudios de universidades y de científicos muy conocidos que están trabajando en ello y que dicen que vamos a necesitar también un cambio en los patrones de consumo del turista. No va a ser suficiente con que las empresas de transporte, que son las que más contaminan, se pongan las pilas, sino que va a haber necesidad de que también desde la demanda haya un cambio en cómo hacemos turismo. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues ya vamos terminando, nos quedan un par de preguntas. Miriam también ha lanzado otra pregunta que puede ser para Lorena. Hola, ¿se puede ser regenerativo y seguir creciendo? ¿O cuál es el modelo al que deberíamos dirigirnos? Bueno, esta puede ser para cualquiera de las tres, si os animáis. Bueno, esta es una pregunta premio, ¿no? Yo creo que está claro, las políticas o al menos las estrategias o los titulares de que el nivel de consumismo hay que reducirlo, porque a mayor producción o consumo más emisiones se generan. Entonces, no sé si la pregunta va a la línea de consumo de territorio, por ejemplo, que daña y erosiona, pues yo hablo ya en materia de zonas litorales y costeras, esa presión urbanística o en zonas litorales, pues lo que hace es dañarnos más, y yo creo que las estrategias regenerativas va por recuperar o regenerar aquellas zonas que están degradadas y que a la vez sirvan de protección, recuperar nuestros corredores biológicos. También, por ejemplo, la Macaronesia hay estrategias de recuperar esos corredores
infraestructuras verdes biológicas para todo el tema del ecosistema, avifauna y demás, y no ir en perjuicio, ¿no?, de nuestros ecosistemas naturales. Y al final, un poco en línea de lo que se ha estado comentando, el coste-beneficio, el tipo de viaje, de perfil turística y también si puedes hacer un turismo más de cercanía para actividades que puedes hacer en tu entorno más próximo y no hacer grandes viajes que puedes hacer las mismas actividades o similares. Un poco yo creo que van en esas líneas o esa estrategia de ese turismo regenerativo, y cuando hablamos también de regeneración territorial, pues ir en ese camino. Al menos en mi opinión, no sé, mis compañeras, le cedo la palabra a ellas. A mí me encanta la pregunta. Ay, perdona, Ana. Me encanta la pregunta porque, bueno, voy a ser muy concisa, y porque soy consciente del tiempo y así dejo a Ana, pero sí, se puede ser regenerativo y seguir creciendo. Lo que pasa que la regeneración lo que implica un cambio profundo de visión de ese crecimiento, porque se puede crecer en desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista. No solo se trata del crecimiento económico y del crecimiento en cifras, sino que lo que hay que replantearse es ese cambio de visión, ese cambio de la perspectiva del crecimiento y a todos los niveles, a nivel económico, pero también a nivel social, y es la base de la resiliencia y desde luego lo que tenemos que trabajar sin duda para poder resistir y sobrevivir a esta emergencia climática que estamos sufriendo. No, yo simplemente para complementar las palabras de mis compañeras, yo creo que yo entiendo crecimiento sostenido como un oxímoron, ¿no? No podemos crecer indefinidamente en un planeta finito, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. Lo que es interesante es entender el crecimiento con otros términos, ¿no? Como apuntaba Alicia, crecimiento, no, desarrollo, ¿no? Mejora de calidad de vida, del entorno, no tiene por qué ser necesariamente consumir, continuar creciendo o consumiendo en los términos que entendemos actualmente, ¿no? Y aquí creo que debemos confrontar esa idea de crecimiento sostenido que no nos funciona con una contención, una adaptación del desarrollo turístico teniendo en cuenta pues, la capacidad de carga ecológica de los destinos, que será diferente en función de cada destino, que por tanto aquí la regeneración es importante, o el concepto de turismo regenerativo, tener en cuenta la realidad local de cada lugar, porque cada lugar tendrá su capacidad, y también que esa capacidad de carga ecológica responda también a una validación social, ¿no? A conseguir un consenso social respecto a cómo queremos ese modelo turístico dentro de la realidad ecológica que tenemos en los destinos. Por tanto, yo enfrentaría ese concepto, ¿no?, de crecimiento sostenido con un desarrollo contenido, en todo caso, siendo conscientes de esa capacidad de carga ecológica y de esa necesidad de consenso social en el desarrollo turístico. Genial, chicas, muchas gracias. Os voy a lanzar la última pregunta que nos ha dejado Mónica, que dice lo siguiente: ¿hay estudios de programas turísticos basados en gastronomía local, plant-based, y el impacto de estos programas en la reducción de la huella de carbono? No sé si alguna conoce algún estudio. Perdón, Ana, no, sí. No, yo simplemente sí que he escuchado algunos estudios que se están haciendo desde la academia. Por ejemplo, en la Universidad de Surrey en Inglaterra se está trabajando todo el tema del plant-based. Quizá no tanto desde el punto de vista de programas de desarrollo turístico, sino como producto gastronómico. Sí que están estudiando cómo el cambio de patrones en el consumo de este tipo de gastronomía puede ser positivo para reducir la huella de carbono. No tanto en relación, que yo sepa, en relación al desarrollo turístico.
Yo, bueno, lo que quería apuntar es que sí que no conozco ningún plan en concreto que aborde lo que preguntas, Mónica, pero es cierto que la agricultura es uno de los sectores que hay que abordar a la hora de reducir las emisiones de la huella de carbono, y nuestra actividad turística está muy vinculada a la producción agrícola y a la gastronomía, y la agricultura regenerativa tiene un enorme potencial para reducir emisiones, para regenerar esos suelos, devolver la fertilidad a los suelos donde se produce, que se produzca de una manera diferente y dándole la capacidad, pues eso, de devolver esos nutrientes y esa fertilidad al suelo. Y como vamos de la mano con la gastronomía, es que en el turismo, que muchas veces decimos que somos una fuerza para el desarrollo, pues ahí es donde tenemos que estar el turismo, impulsar estas iniciativas de regeneración y de agricultura regenerativa, introducir los productos de agricultura regenerativa en nuestros productos, en nuestra oferta de productos, de servicios, como una forma de contribuir ya no solo a afrontar el cambio climático, sino a regenerar nuestro destino turístico y, por supuesto, a mejorar al fin y al cabo la oferta de nuestro destino. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues muchas gracias a las tres por vuestras valiosas aportaciones y a todas las personas que se han conectado, que han participado con preguntas e intervenciones. Ha sido un espacio súper enriquecedor en el que hemos podido ver ejemplos concretos de cómo el turismo puede ser un motor de regeneración. Durante esta sesión hemos reafirmado que el turismo no solo es vulnerable al cambio climático, sino que también tiene un papel crucial en la mitigación y adaptación a sus efectos. Y a través de los distintos casos expuestos hemos identificado algunas estrategias muy interesantes, como por ejemplo la importancia de integrar medidas de adaptación en la planificación urbana y en la gestión de infraestructuras críticas, especialmente en destinos costeros altamente expuestos a fenómenos climáticos extremos, como es el caso de Canarias. También hemos aprendido a ver lo fundamental que es priorizar modelos turísticos adaptados a la nueva realidad climática, replanteando la promoción tradicional e impulsando productos que reduzcan la huella de carbono y que favorezcan la resiliencia de los destinos. También la importancia de implementar planes de acción climática a distintos niveles, tanto empresas, comunidades y destinos. Esto es clave para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas naturales y de las comunidades locales. Y por último, cómo la regeneración de ecosistemas costeros y la integración de prácticas sostenibles en la actividad turística no solo mitiga el impacto ambiental, sino que también puede generar beneficios sociales y económicos a largo plazo. Así que nada, antes de despedirnos, doy las gracias de nuevo a las ponentes por compartir su tiempo y su conocimiento, a todas las personas que se han conectado, y os recordamos que este webinar forma parte de una serie de encuentros que mañana martes charlaremos sobre regeneración y bienestar, de cómo mejorar la salud a través del turismo. Y bueno, por ahí vamos a dejar el link para que os podáis inscribir, que todavía estáis a tiempo. Y nada, que nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias. Apostando por un modelo regenerativo en los espacios naturales de Tenerife. Más información sobre el proyecto en www.regeneratenerife.com. Regenérate.